Hoy vamos a hablar de lo que nadie está hablando del Bugatti Tourbillon, su relación con Lamborghini, cómo esto es un momento bisagra, un antes y después para los hypercars, y cómo Pagani la vio venir hace mucho tiempo. El motor eléctrico llegó para salvar al motor atmosférico. Una frase de Mate Rimac que a simple vista suena como un oxímoron, pero que con un poco más de análisis tiene todo el sentido del mundo, se los prometo. Todos conocemos los últimos años de Bugatti. Es comprada por el grupo Volkswagen a fines de los 90. Ferdinand Piëch decide que van a hacer un auto para dominarlos a todos. Anuncian el Veyron con 1001 caballos, que era una locura total en su momento. Lo terminan lanzando en 2005. 10 años más tarde lanzan el Chiron, que a grandes rasgos es un super facelift del Veyron. Suben la potencia a más de 1600 caballos, rompen aún más récords. De repente, ¡boom! Dieselgate. ¿Se acuerdan del escándalo de Dieselgate? Mamita. Volkswagen haciendo trampa en las pruebas de emisiones de sus motores diésel, multas multimillonarias, gente llorando, terrible. Muere Piëch. El grupo Volkswagen quiere limpiar su imagen después de toda la mala prensa de Dieselgate, entonces empiezan con toda la joda de encaminarse a la electrificación total y dentro de todo eso tienen que decidir qué hacer con Bugatti. Que si sacan un nuevo modelo o no, ¿qué hacen? Bueno, deciden vender parte de la empresa. ¿Y quién es el mejor candidato con todo esto de la electrificación? Rimac, conocidos por el bestial Rimac Nevera. Año 2021, venden el 55% de Bugatti a Rimac y Porsche es dueña del otro 45%, para así formar Bugatti Rimac. El enfoque inicial, bastante simple, de los directivos del grupo Volkswagen era que Rimac hiciera un nuevo Bugatti sobre la arquitectura del Nevera 100% eléctrico. Por suerte, a diferencia de aquellos directivos, Mate Rimac entendió que sería un error ir por el camino del 100% eléctrico. Así se empieza a barajar la idea de ir con un híbrido. Y entonces el foco pasa a ¿el nuevo Lamborghini revuelto? Bueno, charlemos un poco de la relación entre el Bugatti Veyron original y Lamborghini, puntualmente el Diablo. Cuando se estaba planteando el concepto de packaging del tren impulsor del Veyron, se tomó como modelo el Diablo BT, o sea, la versión del Diablo con tracción integral. De esta manera, en una coupé podían tener un tren de tracción integral, diferenciales, un motor enorme, V12 o W16, la caja orientada hacia el frente entre medio de los ocupantes y finalmente el diferencial trasero. Literalmente la solución de packaging, la disposición de la arquitectura es la misma entre el Diablo BT y el Veyron y por ende el Chiron también. Con el Lamborghini revuelto, el Lamborghini grande actual, para traer a la marca este futuro híbrido, Lamborghini tuvo que decidir dónde meter la batería. ¿Y cómo lo solucionaron? Ubicaron la batería en el túnel de transmisión, digamos, entre los ocupantes, donde estaba anteriormente la transmisión. Y la transmisión pasó a estar detrás del diferencial trasero y pasó a ser una transmisión transversal más compacta y que no requiere conexión con el eje trasero, ya que el sistema de tracción en el eje delantero es 100% eléctrico. Esto sería entonces tracción integral con el eje delantero 100% eléctrico y el eje trasero siendo impulsado a través del motor de combustión y asistencia eléctrica. ¿Y qué auto tiene una disposición mecánica esencialmente igual? El Bugatti Tourbillon. Tracción en el eje delantero 100% eléctrica a través de dos motores, batería en el túnel entre los ocupantes, motor central longitudinal, diferencial trasero y transmisión con otro motor eléctrico. Todo esto obviamente llevado a otro nivel comparado con el revuelto, son otros números. Ya que hablamos de potencia, cuando el Veyron salió originalmente producía 1001 HP. No sé si recuerdan, pero en 2005 era simplemente un número demencial. Fue un momento Concord del mundo automotriz. Pero en retrospectiva, 1001 caballos de un 8 litros, quad turbo, no es una potencia específica dramáticamente alta para un motor turbo. Son 125 caballos por litro y sin ir más lejos, recientemente presentado Bugatti Bolide, su versión más extrema de esta motorización, ofrecía 1825 HP, o sea 228 caballos por litro del mismo motor.
Aunque si hablamos de números, sin ir más lejos, el Rimac Nevera 100% eléctrico y con 2000 caballos rompió cualquier cantidad de récords. Al igual que el McMurtry Spearling, también eléctrico, que logra un 0 a 100 en 1.4 segundos. Todo esto son números, y Bugatti ya rompió récords hace décadas, con el Veyron, con el Chiron. Ahora es el momento de enfocarse en otra cosa, en sensaciones, en experiencias únicas. Entonces, con el nuevo auto, Bugatti obviamente tenía que igualar o superar todos los números de sus autos anteriores. También un poco de maridaje, una combinación entre dos mundos. El W16 con sus 1825 caballos se posicionó como el pico, el ápice, la hipérbole del motor de combustión interna. Y, de la misma manera, el Nevera de Rimac se posicionó como el pico del deportivo 100% eléctrico. Por ende, de esta nueva Bugatti Rimac, la idea es traer lo mejor de esos dos mundos. Habiendo ya decidido ir por un tren híbrido, tomando como modelo, como dijimos antes, la arquitectura general del Lamborghini revuelto, pero amplificada en todos los valores, teniendo en cuenta entonces que sumando los 3 motores eléctricos que tiene el nuevo Bugatti, tenemos ya 800 caballos, 2 motores delanteros, uno en el eje trasero. Falta entonces resolver a través de qué motor iban a producir estos 800 a 1000 caballos para llegar a su objetivo de entre 1600 o 1800 HP. Si lo piensan, esto hubiese sido hasta relativamente simple de resolver con un V8 de 4 litros biturbo, como el EA825 de Audi Lamborghini, como el que equipa el RC6 o la Lamborghini Urus. Pero acá es donde realmente sale a relucir el concepto de nueva era, en el que los números ya dejan de ser importantes, donde vale más qué tan único puede ser un producto y hasta cierto punto lo artesanal de ese producto. Volvamos entonces al motor. En un principio se consideró mantener el W16, pero turbo sería demasiado más de lo mismo. Entonces consideraron sacarle los turbos y desarrollar una versión atmosférica de altas RPM. Pero hay dos problemas con ese concepto. Desde el lado del marketing es difícil vender el mismo motor de los modelos anteriores, pero con menos potencia. Y desde el lado de la ingeniería sería también un gran problema, ya que los motores BR y W no son arquitecturas ideales para desarrollar potencia a altas RPM por varios motivos. Entre ellos la cantidad de masa reciprocante, balanceo y asimetría inherente de los puertos de admisión y escape de estos hermosos motores. Por otro lado, seguir con el W16 ya no tendría sentido. Es un motor técnicamente antiguo con inyección de puerto. Imagínense lo viejo que es, que considerando que está en el mercado desde 2005, ya es más viejo que el Nissan GT-R, que se lanzó en 2007. Entonces, bueno, si vamos a hacer un motor nuevo, ¿con quién trabajamos? ¿Quién está a la vanguardia con los motores de Hypercar? Cosworth. Cosworth viene de trabajar con Gordon Murray, desarrollando el GMA V12 de 3.9 litros, 650 caballos, 11.500 RPM, y también con Aston Martin el V12 del Valkyrie, 6.5 litros, 1000 caballos y 10.500 RPM. Pero como esto es Bugatti, no podía ser menos. Mantenemos entonces 16 cilindros como los modelos anteriores, pero ahora en V. Un V16 de 8.3 litros, atmosférico, produciendo 1000 caballos y girando en 9000 RPM. Difícil pensar algo más único realmente. Si es comparable, no es Bugatti. V16, closed deck, distribución por engranajes. El cigüeñal solo mide 1 metro de largo, una locura. El desplazamiento por cilindro es apenas menor que el del V12 6.5 litros que desarrollaron para el Valkyrie, manteniendo por cilindro 519 centímetros cúbicos. Y el ángulo de la V, que si hacemos la matemática para un V16, debería ser 45 grados. Pero no es de 45 grados, sino el más tradicional 90 grados, como suele ser el ángulo en los V8. Pero como 90 es exactamente el doble de 45, el ángulo ideal, el balance se mantiene perfecto. Volviendo al concepto de hacer que un auto sea único, algo que los Bugatti Veyron y Chiron tenían que eran tan comunes como un Golf, eran las puertas, sin ningún tipo de mecanismo particular, eran simplemente puertas. Ya no es más. Ahora tenemos puertas de estilo mariposa que además facilitan el ingreso y egreso
y un interior que, bueno, ya lo vieron. El centro del volante está montado fijo mientras que el aro gira, símil Citroën C4, y la relojería central es una cosa exquisita realmente, sin pantallas, todo con engranajes y materiales hermosos. Un par de años atrás nos vendían que el lujo eran las pantallas y recientemente nos venimos desayunando que el lujo es realmente tener a la menor cantidad de pantallas posible. Algo similar a lo que intentaba proponer Gordon Murray con el T50, planteando las pantallas como una distracción. Irónicamente, el que la vio venir hace décadas y sabía que esto era lo que se venía fue Horacio Pagani. Pagani nunca compite por tener la mejor aceleración o velocidad final o tiempos en el Nürburgring, salvo una que otra versión súper extrema muy de vez en cuando, pero los Pagani siempre fueron eso, una obra de arte con ruedas, un auto en el que cada elemento debía ser hermoso, único y no simplemente funcional, algo hermoso por sí solo y todo atravesado por sensaciones únicas y no números en una planilla de cálculo, sino algo incuantificable. Estamos atravesando en la historia del mundo automotriz un momento equivalente a la crisis del cuarzo del mundo de la relojería de los 70s. Suena hasta irónico que este auto se llame Tourbillon, ya que es una referencia al mundo de la relojería mecánica. La crisis del cuarzo habla de la agitación que causó en el mundo de los relojes la llegada de la relojería electrónica de cuarzo, que era infinitamente más simple, barata y en muchos casos más precisa que la relojería tradicional mecánica. Se pensaba que las marcas tradicionales que producían relojes mecánicos iban a desaparecer. ¿Pero qué pasó? Lo opuesto. Paralelo a los relojes de cuarzo de Casio, Swatch, Citizen, Seiko, las marcas tradicionales como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Omega supieron desplazarse al mundo de los bienes de lujo, ese mundo de las maravillas mecánicas artesanales. Como dije al principio del video, las palabras de Mate Rimac, el motor eléctrico llegó para salvar al motor atmosférico. En estos casos es así. Con las diabólicas leyes de emisiones que tenemos hoy en día, la única forma de que exista algo tan maravilloso como un V6 atmosférico de 8.3 litros girando 9000 RPM es con la asistencia burocrática de la motorización eléctrica. Por más absurdo que suene, disfrutémoslo mientras podamos. Los quiero.